Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy, 3 de mayo de 1936. Y lo iniciamos, como de costumbre, con nuestro editorial del día. Toda España comenta el discurso de Indalecio Prieto en Cuenca, con motivo del 1 de mayo, por la consigna que lanzó: basta de desmanes. La presencia de Prieto en Cuenca se debe a estar esa provincia inmersa en un proceso electoral, ya que allí deben repetirse las elecciones de febrero y la elección se presenta muy reñida. También ha sido muy comentado que Claridad, el órgano de prensa más afín a Largo Caballero, haya criticado agriamente que los partidos republicanos burgueses, integrados en el Frente Popular, no hayan secundado los actos del 1 de mayo, lo que para muchos es una señal de las crecientes tensiones entre las fuerzas integradas en el Frente Popular. El carácter netamente militar que caracterizó los desfiles de las milicias de los partidos izquierdistas con motivo de los actos del 1 de mayo provocó el estupor de muchos españoles. Y antes de iniciar el relato de la actualidad nacional, vamos, como siempre, a una noticia publicitaria. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas, y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Abrimos, como les anunciábamos, nuestra página de información nacional en Radio Universal. Se anuncia para mañana una reunión en Caspe para discutir la posibilidad de un estatuto de autonomía para Aragón. Parece que no va a quedar región española que no quiera ser autónoma. Desde que triunfó el Frente Popular, se viene produciendo a gran escala, se vienen produciendo despidos de sus puestos de trabajo de obreros que no son afectos a los partidos de la citada coalición de izquierdas. Por ello, diversas instancias, como el diario ABC, han abierto una campaña de recogida de donativos para ayudar a estos obreros despedidos de manera discriminatoria por no ser afectos a los partidos de izquierdas. Prosiguen por toda España las detenciones de los calificados como fascistas. En Santiago de Compostela han ingresado en la cárcel algunos jóvenes que no pudieron pagar la abultada multa impuesta por el alcalde. En Benijòfar, en Alicante, se detuvo a un significado derechista. En Oñate, las autoridades han clausurado el círculo tradicionalista. En la provincia de Ciudad Real han sido puestos en libertad elementos fascistas tras haber estado detenidos varios días y haber abonado fuertes multas. 11 hombres en Manzanares y otros 20 en Socuéllamos. Y nos acercan de redacción la última hora sobre el asesinato de los hermanos Badía, del que ya dábamos cuenta en este boletín informativo. Toda Cataluña sigue con expectación las novedades sobre el caso del asesinato de los hermanos Badía. Estos extremistas separatistas, partidarios de la lucha armada para conseguir sus fines, fueron asesinados el pasado 28 de abril. Ni que decir tiene que se atribuyó inmediatamente a los falangistas el crimen, pero ayer se ordenó la puesta en libertad del jefe provincial de Falange Española en Barcelona, Roberto Basas, por total falta de pruebas. Gana, en cambio, credibilidad la idea de que el crimen se debió a un ajuste de cuentas entre miembros de Esquerra Republicana y, aún más, la hipótesis de que fue cometido por extremistas de la FAI, ya que mientras Miguel Badía fue responsable de orden público de la Generalitat, se persiguió con saña a los anarquistas catalanes. Y les dejamos ahora con otra noticia de publicidad en Radio Universal. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar.
Bien, en cuanto a la actualidad internacional, tenemos que destacar que las tropas italianas se acercan a Addis Abeba, cuya caída se espera en muy poco tiempo. Insistentes rumores aseguran que el Negus, Haile Selassie, ya ha abandonado la capital etíope. En ella se están empezando a producir grandes desórdenes. La embajada norteamericana informa de saqueos, incendios, cadáveres en las calles, etc. Una situación de completa anarquía. Y en cuanto a la información deportiva, desde la redacción nos llega la última hora del tenis, otro deporte para el que se augura un brillante futuro. El tenis, como les decimos. En la Copa Davis, el equipo de Francia acaba de imponerse al de China en los encuentros disputados en París. Y despedimos aquí nuestro boletín informativo de Radio Universal, correspondiente al 3 de mayo de 1936, y les dejamos, como siempre, con una melodía musical de nuestra personal selección. Gracias, amigos. Hasta mañana. Estrella de Naca, déjame ser buena, di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena. Yo haré lo que mande. Pues aquí estamos, el 3 de mayo de 2019, hace unos segundos, estábamos en el 3 de mayo de 1936. Y para explicarnos todo lo que nosotros les hemos contado en el noticiario 1936, en el informativo, está con nosotros, vuelve a estar con nosotros Cristina Barreiro. Muy bienvenida, Cristina. Hola, Eduardo, buenas noches, muchas gracias. Cristina Barreiro es, como saben, profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a empezar por un personaje muy conocido, pero que quizá a algunos de nuestros televidentes se les escape. ¿Quién era don Indalecio Prieto? Don Inda, como se le llamaba cuando entonces. Indalecio Prieto, es un líder socialista, uno de los principales líderes del Partido Socialista en esos años 30. Él tiene una trayectoria política larga, ya nos lo encontramos durante el modelo de la Restauración, en los años de la Restauración, con participación en los sucesos revolucionarios a partir del año 17. Prieto pasó su infancia, su juventud en Bilbao, en el País Vasco. Él está vinculado también al periodismo a través de un periódico en el que había empezado como, bueno, al principio como taquígrafo, redactor, director, y finalmente fue su propietario ya, que era El Liberal de Bilbao. Pero en estos años de la República, más en estos años del Frente Popular, lo que nos interesa es ver las diferencias, las rupturas que había en el Partido Socialista. Él está ideológicamente enfrentado al ala caballerista, que era quizás la más radicalizada, ¿no? Prieto durante bastante tiempo se mostró partidario de cierta aproximación al republicanismo burgués o republicanismo de izquierda, si queremos, hazaña. Indalecio Prieto... no revolucionario. Efectivamente, al no revolucionario. Él participa en el Pacto de San Sebastián y después va a ocupar, bueno, muchos puestos de responsabilidad. En concreto, en el primer bienio republicano, él va a ser ministro, ocupa una cartera ministerial, y en los años del Frente Popular la opción de un gabinete liderado por Prieto se barajaba en el momento en el que se empezó a pensar en la destitución de Alcalá Zamora, porque ya no interesaba, ¿no? Sin embargo, esta opción de la presidencia de este líder socialista fue tumbada por su enemigo político, ¿no? Por el Lenin español, y ya no dejaron opción, y en ese momento, bueno, pues se designa un gobierno diferente, que es uno de los últimos gobiernos ya del Frente Popular, que es el presidido por el gallego Santiago Casares Quiroga. Santiago Casares Quiroga, efectivamente. Y luego él ya muere en el exilio y bueno. En México, ¿no? Sí. Es donde, por cierto, desde donde entona el mea culpa él efectivamente. en México, ¿no? Aquella célebre conferencia suya que se inicia: me acuso ante mi conciencia, ante mi partido y ante España
de haber contribuido a la Revolución de Asturias, a la Guerra Civil. Sí, porque él tiene una participación importante, como todo el Partido Socialista, en todos los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Él saldrá de España, vuelve a España y después, ya también durante la Guerra Civil, también va a ocupar algún ministerio, pero siempre lo que les caracteriza es esa tensión, esa rivalidad que tenía con su oponente político dentro de las filas socialistas. Estaba también la tendencia besteirista, pero era quizá diferente, ¿no? Y es importante también decir cómo el periódico El Socialista, que era el órgano oficial del Partido Socialista, sí que estaba muy controlado por esta rama de Indalecio Prieto. Vamos a ver, Cristina, hemos hablado también en las noticias del periódico Claridad. ¿Cuál era la adscripción ideológica de Claridad? Bueno, pues Claridad representa todo lo contrario de lo que puede ser en ese momento Indalecio Prieto. Es el órgano de Largo Caballero, había comenzado como semanario, en estos años yo creo que ya lo habían convertido en diario, y era un periódico muy de acción, era un periódico muy próximo, bueno, pues a esa revolución socialista, muy combativo, tremendamente combativo, con unos titulares muy llamativos, muy propagandísticos. La prensa en esos años es tremendamente propagandista, pero Claridad especialmente, ¿no? Y es un periódico que después tiene una evolución muy interesante ya en los años de la Guerra Civil. Por ejemplo, en Claridad va a publicar la líder, Margarita Nelken, un artículo, a mi juicio, demoledor, ¿no? Que se titula Las hembras de los señoritos. Yo creo que es al poco de empezar la Guerra Civil. Y es un artículo que si a día de hoy lo leemos casi te estremece, ¿no? Porque es tremendamente agresivo, despectivo, violento contra la mujer, ¿no? En un sentido muy ideologizado, muy de llamamiento a la acción y de llamamiento a la violencia. Bueno, pues Claridad ampara bueno, ese sector pues más combativo, más agresivo, más revolucionario dentro del Partido Socialista. Y después va a ser voz también de la UGT. Del sindicato de la UGT en estos años de la guerra, pero ya como diario, ya convertido en diario. Sí. Hemos hablado también, Cristina, de una celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con un carácter en España, en aquel 1 de mayo del 36, pues netamente militar. Pero vamos a ver, no es una fiesta obrera el 1 de mayo. Lo que se celebra el 1 de mayo es... Sí, el 1 de mayo es el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Pero había desfiles militares. Hay desfiles militares. De obreros militarizados. Efectivamente, eso tenemos muchísimo testimonio, muchísima documentación gráfica y audiovisual, ¿no? Es estremecedor ver esos desfiles, porque es cierto que todo, voy a llamarlo más bien paramilitar, ¿no? Que el paramilitarismo está de moda, se estilaba en esos años. Pero, en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos. Igual que la movilización de la gente joven. Hay chicos muy jovencitos que hoy sería impensable que militasen en partidos políticos. Pues en esos años hay una radicalización y una integración de los movimientos juveniles o de la gente joven. Y quizá por eso, unido pues a este ambiente general, no solo español, sino también lo tenemos en toda Europa, donde son auténticas manifestaciones obreras desfilando por las avenidas más importantes de las ciudades. En el caso de Madrid es que tenemos muchísimos testimonios, pero también en provincias, en zonas más rurales, esa militarización casi con uniformes, ¿no? Brazos en alto, puños en alto. Bueno, pues eso era un poco la tónica, el estilo político de esos años en toda Europa y en España. Bueno, lo vemos sobre todo en toda la República, pero a partir del año 34, que yo sí que creo que es ese grandísimo punto de inflexión en la evolución de la República, cuando es cierto que está claro que algunos sectores ya no apuestan por la República burguesa de la primera hora, pues esa militarización, esos desfiles organizados dentro de una estructura caótica, porque todo en el Frente Popular era caótico. La guerra interna que tienen los propios elementos del Frente Popular, las rivalidades, tiene una apariencia muy uniformada, pero en el fondo lo que hay es muchas tensiones, ¿no? Y eso estaba en el ambiente, era la moda, era lo que se veía y lo que describen también algunos líderes de movimientos obreros, frente populistas, después, ya en sus libros, en sus memorias. Cristina, para terminar, se piensa, se ha llegado finalmente a esa conclusión,
que el asesinato de los hermanos Badía fue perpetrado por la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. ¿Qué era la FAI? La FAI es el sector, si queremos, más violento del anarquismo, con líderes como, por ejemplo, García Olivera, antiguo revolucionario. Es el sector más radicalizado, que llegará medio a fusionarse con CNT, FAI, e incluso llegando a ver cosas, bueno, pues tan a priori contradictorias, como que siendo contrarios al sistema, contrarios a las instituciones, llegarán ya durante la Guerra Civil a ocupar algunos ministerios. El Ministerio de Justicia será de CNT-FAI, o incluso el Ministerio de Sanidad, que ocupa una mujer, Federica Montseny. Son los más extremistas dentro del anarquismo, que ya de por sí era partidario de la acción directa. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Barreiro, y a todos ustedes, ya saben, hasta mañana. Tienen esta cita con nosotros, con Noticiario 1936. Hasta entonces, gracias amigos. Adiós.